gracias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Como decíamos en el bloque anterior, el bloque introductorio, nos acompaña el padre Carlos Manuel Santana Reyes. El padre Carlos Santana es el párroco del Santuario del Divino Niño y amigo nuestro y nos hace el favor. Y es un privilegio para nosotros poder recibirle en esta oportunidad donde es el lunes de una semana que el mundo católico cristiano le ha denominado la Semana Santa. Padre Carlos, buenas noches, gracias por acompañarnos y muchas bendiciones. Muy buenas noches, Tacón, buenas noches, Bélgica, Domingo, Mañana y todo el equipo. Buenas noches, queridos amigos televidentes. Pero me gustaría comenzar por una precisión y es el hecho de que ya no soy el párroco del Divino Niño. Anda, eso me da pena porque éramos vecinos. Éramos vecinos, prácticamente. Ahora me han mandado un poquito más lejos. Estoy en la cuasi parroquia Santa Mónica, en la urbanización Fernández, que como ustedes saben se encuentra, camino al centro español, ahí frente a Ipiza, esa zona, el cruce de Matanzas, esa zona por ahí. Estoy aquí en Santa Mónica desde enero. Hay mucha tristeza. ¿Cómo? En esta zona hay mucha tristeza. Bueno, Bélgica, tú sabes que la misión nuestra es, los sacerdotes somos como los guardias. Estamos a disposición de las autoridades y donde se nos necesite. Es así. Y uno va pasando por las parroquias, poco a poco. Mi nombramiento fue por 3 años, ahí en el Divino Niño. Y ya se cumplieron esos 3 años. Y ahora estoy aquí en esta nueva experiencia pastoral. Pero gracias a la tecnología y gracias a las facilidades que tenemos, pues bueno, cada vez que ustedes me necesiten, no importa, en Santiago, aparte de las horas de los tapones, pero se sale 1 hora antes para llegar donde se quiera, así que estamos siempre por aquí. Ahí sí hay tapones donde tú estás. Carlos, mi pregunta inicial era la que te voy a decir que después será contestada. El significado de la Semana Santa, porque prácticamente por eso te hicimos la invitación. Pero hace mucho que yo quería hacerte esta pregunta. Y es que muchas personas dudan de la existencia de Jesús. Muchas, porque se confunden que Dios, que Jesucristo, que el niño Jesús, como que es tantas cosas. Pero finalmente ven que todo el mundo aclama a Jesús y los que no creen como un líder mundial comunista que dicen que a la hora de su muerte aclamó a Jesús. O sea que hay que creer, hay que no. ¿A qué se debe? ¿Realmente existe Jesús? ¿Y por qué hay que no lo creer? Ante todo, tenemos que tener en cuenta que la fe es un don de Dios. Es un don. La fe no nos viene comunicada en el ADN, no. Sí hay una dimensión que es antropológica, que es la religiosidad. El ser humano por naturaleza es religioso. O sea, tiende a lo trascendente y reconoce que existe por encima de él una fuerza sobrenatural que lo trasciende, que va más allá de sus límites, de sus posibilidades. A lo largo de la historia hemos visto estas experiencias que han buscado la manera de conectarse con esta realidad de lo divino. De hecho, la palabra religión significa unir, volver a unir, y precisamente es esa alusión a la unión con lo trascendente, con lo que va más allá de lo que nosotros podemos ver, de lo que nosotros podemos experimentar con nuestros sentidos, más allá de lo que nuestras experiencias cognitivas, o sea, nuestra capacidad de conocer puede abarcar. O sea, el ser humano por naturaleza es religioso.
como tú decías hace un momento, yo sé que hay algo. Ahora bien, ese algo es alguien, no se trata de algo, es alguien. O sea, y nosotros los que pertenecemos a esta tradición judeo-cristiana, sabemos que no se trata de una realidad impersonal, sino que se trata de un Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. Y esto último es el aporte propio del cristianismo. En este sentido, decía, la fe, a diferencia de la religiosidad, porque hay que distinguir estos dos elementos. Una cosa es ser religioso y otra cosa es tener fe, porque no necesariamente van de la mano. Se puede ser religioso y ahí es donde se manifiesta esta tendencia del ser humano a conectarse con lo trascendente y se manifiesta a través de distintas prácticas que no implica una adhesión personal, que no implica un compromiso moral, un compromiso ético, no. Por ejemplo, pensemos en las religiones de la antigüedad, donde se ofrecían a los dioses, a las divinidades, sacrificios humanos. Había religiosidad. Y bueno, se creía en el hecho de que esas divinidades escuchaban los ruegos, las súplicas y necesitaban de esos sacrificios. Pero hay personas que por tradición asumen un comportamiento religioso que no necesariamente se traduce en una fe concreta. Entonces, una cosa es lo religioso, otra cosa es la fe. Y como ya yo decía, la fe es un don de Dios. Y hay personas que sí, que han negado la existencia de Dios. Hay personas que entienden que como la existencia de Dios no se puede demostrar de manera, con el método científico, o sea, con el método experimental de las ciencias naturales, entonces Dios no existe. Y bueno, voy a poner un ejemplo. Tú hablabas de Jesús. A partir del siglo XVIII, con la Ilustración, que es el movimiento filosófico, intelectual, cultural que da pie a la Revolución Francesa, comienza a negarse la existencia histórica de Jesús, porque se entendía que si Dios no podía ser reducido a un experimento de laboratorio, entonces no existía, Jesús tampoco existía. Aunque sabemos que ya muy pocas personas niegan la existencia histórica de Jesús. Si bien es cierto, no reconozcan su divinidad. Algunos lo reconocerán como un gran líder, otros lo reconocerán como una autoridad moral, otros como un filósofo, algunos incluso como revolucionario. Incluso en los últimos tiempos ha habido gente que se ha atrevido a decir que Jesús era un extraterrestre, un alienígena, por así decirlo. Bueno, muchísima gente ha dado su opinión acerca de Jesús, pero para los creyentes, para los que hemos tenido el don de la fe, esa gracia de creer, Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y justamente aquí me conecto con la segunda pregunta. Lo que estamos recordando en estos días, ¿qué es? La última semana de la existencia terrenal de Jesús, los últimos acontecimientos que van desde su entrada en Jerusalén el domingo de Ramos hasta su resurrección la madrugada del domingo. Esa es la Semana Santa, la conmemoración de la última semana de la vida terrenal de nuestro Señor antes de ser entregado a su pasión, su muerte y resurrección. Entonces, querida Bélgica, amigos televidentes, queridos copanelistas, la fe, repito, es un don de Dios. Hay muchas personas que se cuestionan acerca de la existencia de Dios, sobre todo a raíz de un acontecimiento negativo. Exactamente, porque es la pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde
está Dios cuando... ¿Por qué a mí? Porque a mí, o sea, pero ¿dónde está Dios cuando hay tanta maldad en el mundo? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de los inocentes? Son las preguntas más recurrentes. Ahora, hay un elemento que olvidamos, y es el hecho de que Dios no es el que la fuente de la maldad. O sea, todos los males del mundo tienen lugar precisamente a causa de nuestro comportamiento antisolidario, de nuestra deformación. Y lógicamente, no siempre sabemos aprovechar las herramientas que Dios pone en nuestras manos para prevenir, para evitar que ciertas cosas sucedan. Hay que tener en cuenta lo siguiente: Dios, en cuanto a Dios, crea al ser humano libre, plenamente libre. Y tenemos que renunciar a una idea de Dios como si fuera un titiritero un titiritero o un prestidigitador que tiene las marionetas en sus manos y va moviendo a los seres humanos a su antojo. O como aquel que tiene delante de sí un juego de ajedrez que va moviendo fichas a su antojo. No, esa es una imagen distorsionada de Dios, porque Dios crea el mundo y dota de libertad la naturaleza, dota de libertad al ser humano. Entonces, hay una serie de fenómenos que obedecen a las leyes de la naturaleza y que, claro, está Dios nuestro Señor, interviene, pero respeta la libertad de cada ser humano. O sea, hay elementos que son, hay situaciones que son provocadas. ¿Por qué? Por la libertad con la que se manejan las leyes de la naturaleza. O sea, el principio de causa-efecto, ¿no? El principio de acción-reacción. O sea, situaciones que pasan en la vida. O sea, un terremoto hay una ley en la naturaleza, o sea, sucede a causa de una ley en la naturaleza científicamente explicable. Entonces, eso, ahí, por ejemplo, no interviene Dios directamente en cuanto que no es el prestidigitador que está moviendo el titiritero. Ante todo eso, mucha gente se pregunta, se dice, no, pero ¿y por qué entonces si Dios existiera no murieran tantas personas inocentes? Si si Dios existiera, no hubiera coronavirus. Si Dios existiera, por ejemplo, no me hubiese pasado esta tragedia. Ahora, lo hermoso es, pero aquí, claro, interviene la fe, es poder descubrir que por encima de todo este dolor y por encima de todas las situaciones difíciles, por encima de cualquier turbulencia, podemos experimentar esa presencia de alguien que no nos deja solo, que nos da su consuelo, que nos fortalece y nos invita a seguir hacia adelante. Carlos. Pero como decía, es un don. La fe es un don. Carlos, hay una situación también, yéndome por el lado de la fe. Siento, y así lo hemos comentado muchos católicos, de que algo está fallando en la iglesia porque la iglesia se está envejeciendo. Cuando tú vas a la iglesia, lo que estás viendo son personas mayores. Cuando tú vas, cuando en la iglesia tú ves lo que los muchachos, uno lo invita a la iglesia, no quieren ir. Entonces, viendo lo que pasó este fin de semana en la Caravana Sur, que eran muchas personas mayores y pocas personas jóvenes que pudieron ver hecho un esfuerzo y pudieron ver hecho una gran manifestación en favor de la iglesia y su aporte a la vida. ¿Crees tú que la iglesia está fallando o algo le está faltando de llegar a los jóvenes? Bueno, más que un fallo, yo hablaría de o sea, es una generalización, digamos, muy apresurada que tú haces, Domingo, porque
por ejemplo, las realidades van a depender de los contextos. Por ejemplo, según las zonas, según los espacios, hay mayor o menor presencia de la juventud. Ahora bien, tenemos que entender que los tiempos van cambiando. La sensibilidad de las personas van cambiando. Y es un hecho que no podemos ninguno de nosotros negar, que hoy los jóvenes se sienten más atraídos por una serie de propuestas que son mucho más, digamos, atractivas, valga la redundancia, que lo que la fe, que lo que la iglesia puede ofrecerle. Eso es una realidad, pero eso es un signo de una sociedad que va cambiando. O sea, se ha invertido el orden de los valores. Por ejemplo, cuando tú, Domingo, eras más muchacho de lo que eres, o mañana, recordemos, las iglesias funcionaban como centro de agregación social. Sí. Especialmente a través de la pastoral juvenil. ¿Cómo? Y el catecismo también. Sí, pero sobre todo esa acción social, sí, a través de pastoral juvenil, ese compromiso con la comunidad, por ejemplo, la celebración de esas Pascuas juveniles, ese sentido de identificación. Estamos hablando de los años 70, años 80. Hoy eso ha cambiado, pero no es solamente la iglesia. Díganme ustedes, a nivel social, por ejemplo, los clubes culturales, los que somos de barrio, sabemos esa incidencia que tuvieron los clubes culturales en un momento determinado. Las poesías coreanas. Exacto, pero también una serie de los dramas, las obras de teatro. O sea, todo eso ha cambiado. Hoy en día no tenemos en nuestros barrios esos clubes que eran, digamos, el motor donde los muchachos se reunían para entretenerse. Hoy en día todo ha cambiado. Hoy en día hay internet, hoy en día, o sea, antes no había Netflix. Antes, yo recuerdo que, y no soy tan viejo, pero yo recuerdo que en mi barrio, yo soy del Ensanche Bolívar, en el parque había una televisión pública. Entonces, un atractivo era coger de noche para el parque, sentarse a ver esa televisión en el parque. No era que había desde ese punto de vista, muchas oportunidades, pero hoy en día cualquiera tiene su celular Netflix, que tiene el Prime, el Amazon Prime, que tiene, qué sé yo, que todo estos streaming, YouTube, Spotify, los juegos, hasta de todo, hasta dominó juega tú con el celular. Entonces, hoy en día nuestros jóvenes se sienten más atraídos por todo esto que nos ofrece la tecnología. Entonces, se plantea a nivel de iglesia como a nivel de la sociedad un desafío muy fuerte, porque es que realmente el mundo va más rápido que nosotros, es una realidad. Y ustedes tienen en ese sentido razón. Y claro, hay muchas, en otras realidades sociales diferentes a las nuestras, hay presencia de jóvenes, no como la de una época, pero la hay. No todo está perdido, pero sabemos que estamos luchando o estamos, digamos, corriendo frente a una realidad que nos lleva mucha delantera. El mundo va más adelantado que nosotros. Ciertamente es así. Carlos Manuel. Vamos a la pausa y regresamos inmediatamente. Bueno. Sí, vamos a la pausa y regresamos inmediatamente. Muy bien. Así que vamos a la pausa.